Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi proceso de creación literaria, que es así como sería el título de la conferencia que a continuación José Reyes Fernández nos expondrá. Pero antes quiero introducir un pequeño texto. La creación literaria parte de una realidad objetiva, el mundo exterior del autor y su propia individualidad o experiencia y carácter personal. Y a él la transforma a través de sus personajes, utilizando los recursos del lenguaje para construir otra realidad que es la obra. Y le da a veces ese tono sarcástico que le caracteriza. El tema es la base de cualquier texto literario. Es lo que nos quiere comunicar el autor en profundidad. Sus temas son distintos, pero siempre deja entrever su compromiso con la sociedad actual, dejándonos pequeños tics de realidad. José Reyes Fernández es un autor prolífico, nacido, como él dice, en la desaparecida ciudad romana de Cartella, junto al río que los árabes llamaron de la Yegua o Guadarranque, que ha escrito relatos y novelas. Muchos de sus relatos han sido premiados, concretamente 19, si mal no he contado, Pepe, así como relatos hiperbreves o microrrelatos. Haciendo un resumen, ya en 1983, el premio Armengot de Castellón, Ciudad de Aguilar, Ciudad de Irún, Ciudad de Algeciras en 2 ocasiones, el de Ángel María de Lera en la línea de la Concepción, también en 2 ocasiones, el premio Ateneo Cultura 1 de Mayo en Madrid, en Carmona, en Sevilla, en Estepona. Ha participado en numerosas antologías, como con el Ateneo Cultura 1 de Mayo en Madrid, Café Negro de la Diputación de Cádiz, Mucho Cuento y Oficio de Brevezas en Toledo, La Ciudad Escrita en Cádiz, y ha traspasado fronteras y publicado en la antología Relato Español Actual en México. Además, ha publicado su relato en diferentes medios de comunicación y revistas, y es autor de las siguientes novelas: Paisaje de fondo, Guimarán, La casa de los crisantemos, El hombre que discutía con el perchero, Tratado contra los libros, Cuento urgente para un tiempo lento, La mirada del espejo, que es el reciente. Profesionalmente ha ejercido como profesor de enseñanza secundaria y bachillerato en Historia e Historia del Arte, hasta su jubilación. También pertenece a la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. Y a continuación os dejo con él, porque él tendrá más cosas que decir que yo. No más interesante, de verdad. Oye. Queridos amigos y amigas, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Cuando me propusieron dar esta charla hace unos meses, la verdad es que acepté con muchísimas reservas. Y a lo largo de este tiempo he estado meditando y arrepintiéndome, porque yo pensaba, ¿a quién le puede interesar de verdad el proceso de creación literaria? Pero dije que lo que sí se pretendía era aburrir a la gente durante 1 hora. Para eso estoy sobradamente capacitado, y espero no fracasar. Este es un acto en torno a la palabra, es un acto literario. No traigo imágenes, ni soportes técnicos, ni PowerPoint tan de moda ahora en esto, los soportes digitales, sino que es una charla, pone ahí conferencia. Yo pretendo que sea una charla, no una conferencia ni una clase, y lo que me gustaría realmente que fuera es un diálogo, que al final termináramos dialogando aquí entre todos. Estamos en el mundo de la imagen. Hoy día el que controla la imagen tiene el poder. Hay un acervo popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y es cierto, el poder de la imagen es enorme. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero también es cierto que para decir eso se necesitan 7 palabras. Y que si una imagen vale más que 1000 palabras, es cierto, también es cierto que hay palabras que pueden evocar 1000 imágenes. Y con palabras evocadoras quiero comparecer yo esta tarde aquí ante vosotros.
El diccionario de la Academia de la Lengua recoge unas 100.000 palabras distintas, sin contar las personas ni los tiempos verbales. Se ha calculado, según estudios, porque hoy día hay estudios para todo, se ha calculado que una persona culta puede utilizar un promedio de 300 o 400 palabras distintas al día. Una persona con nivel educativo medio entre 150 y 200. Y una persona con nivel educativo bajo o básico no pasa más allá de 75 palabras distintas al día. Yo, cuando me siento en una terraza, en un café, tengo la costumbre siempre de tratar de oír lo que se conversa a mi alrededor. Y una de mis pesquisas es a ver cuántas palabras distintas utiliza. Son siempre las mismas palabras, siempre. Utilizamos un vocabulario muy manoseado y muy básico. Quiere decir que cada vez utilizamos menos palabras. Y las modernas tecnologías han venido a impactar de una forma brutal en esto. Porque hoy día ya cada vez estamos prescindiendo más de las palabras. El WhatsApp y todas estas cosas modernas, si queremos expresar que estamos tristes, ponemos una carita con una lágrima. Si queremos expresar que estamos contentos, una carita sonriendo. Si estamos muy contentos, ponemos una gitanita bailando. Y si tenemos aprecio, estima o queremos a alguien, ponemos un corazoncito. Estamos, sin darnos cuenta, hemos retrocedido como 4.000 años y estamos utilizando el lenguaje iconográfico que utilizaron los antiguos egipcios, el lenguaje jeroglífico. Si por esa máquina del tiempo que ideó la máquina fantástica del tiempo, que se trajo una rosa del futuro, nosotros pudiéramos viajar al pasado y traernos a un escriba egipcio y le diéramos un móvil, yo creo que el escriba egipcio con el móvil se entendería perfectamente con el resto de la gente y whatsappearía igual, ¿no? Porque esos iconos, ¿verdad? Cada vez utilizamos menos palabras y parece ser que esa es la tendencia, a utilizar cada vez menos palabras. Se ha titulado con un poco de solemnidad esta charla como el proceso de creación literaria. Eso es algo que yo les puedo garantizar que desconozco. Yo más bien creo que hay que ser más humilde y cabría hablar de los procesos de creación literaria. Porque creo que hay tantos procesos de creación literaria como escritores o escritoras hay. Y es más, cada escritor tiene su propio proceso de creación literaria. Y es más, cada relato, cada novela, cada obra de ficción tiene su propio proceso de creación literaria. Por lo tanto, son diversos, muy diversos. Ni siquiera en un solo escritor es lo mismo. Por lo tanto, yo hoy voy a tratar de hablarles a ustedes de mi proceso de creación literaria. Yo particularmente he llegado a diferenciar en mi acto creativo dos procesos distintos. Uno que llamo el proceso diseñado o dirigido y el otro que llamo el salto al vacío. El primero, el proceso diseñado o dirigido, mi experiencia, siempre estoy hablándoles desde mi experiencia, por lo tanto no vengo a dogmatizar aquí, ni a sentar cátedra, ni a decir que nadie siga mis consejos, porque yo a veces tampoco los sigo. Pero mi experiencia es que ese proceso de diseñado o dirigido es cuando ideo un relato, ideo el argumento, ideo los personajes, la trama, el desarrollo, el desenlace, los diálogos, el final. Cuando ya lo tengo todo escrito mentalmente, me pongo a escribirlo. El autor ahí actúa al dictado. Es un amanuense, alguien que escribe al dictado. Eso,
para mí al menos, es profundamente aburrido. Porque tú estás escribiendo lo que estás dictando, ¿verdad? Ese sería el proceso diseñado o dirigido. El otro sería lo que yo llamo el salto al vacío. ¿Qué es el salto al vacío? El salto al vacío es que yo parto de una frase o parto de un párrafo y no sé nada más. Y escribo esa frase y escribo ese párrafo, pero luego no sé lo que viene. Y esa frase voy tirando y esa frase me lleva a otra. Y esa otra a otra, y luego a un párrafo, y ese párrafo a otro. Y así voy descubriendo poco a poco lo que estoy escribiendo. Eso es lo verdaderamente emocionante, porque el autor ahí ya no escribe al dictado. El autor ahí es alguien que está descubriendo lo que está escribiendo. Él lo está describiendo, lo está descubriendo. Yo tengo una anécdota con un relato que luego hablaré de él, un relato que publiqué hace muchos años, ganó el premio Alberto Lista, el premio internacional Alberto Lista de Sevilla, y surgió de esta manera. Y a mitad del relato hay un diálogo porque el relato está escrito en primera persona, es un niño quien lo cuenta, y a mitad del relato hay un diálogo entre el niño y la abuela. Y no sé qué dice la abuela que le contesta al niño. Le dice, ah, claro, abuela, por eso yo soy negro, ¿no? Y yo dije, coño, que el niño es negro. O sea, yo estaba a mitad del relato y yo no me había dado cuenta hasta entonces que el protagonista era un niño negro. Yo no lo había visto. Y ahí me lo descubrió. Y yo fui el primer sorprendido. Ese es el proceso, lo que yo llamo el salto al vacío. Eso es, para mí, lo verdaderamente emocionante de la literatura. Es decir, lanzarte es como el que va con la pértiga en la barra de equilibrio, va con la pértiga, pero abajo no hay red. Si te cae, te estrella. El otro, el diseñado, sí tiene una red. No te vas a caer nunca, y si te cae, tiene la red. Pero aquí, como te caiga, te estrella. Es el riesgo que corre. En un momento determinado, el relato o la novela se puede ir al garete. Te has perdido. Se ha enroscado de tal manera que ya no puedes continuar con ella. Bien, escribir es sin duda lo mejor que le puede pasar a un escritor, porque escribir le hace sentirse poderoso, le hace erigir mundos, le hace sentirse un demiurgo, es decir, un creador, un ser que es capaz de dar vida, de otorgar vida, de dirigir vida, el demiurgo. Se rodea de personajes para espantar la soledad, porque escribir es una vocación de solitario. El escritor siempre está solo. Por muchas personas que puedan haber a su alrededor, el escritor está solo. Y vive para adentro, metabolizando todo cuanto lo rodea o todo cuanto acontece a su alrededor. El escritor siempre está mirándose en su interior. Mi experiencia. En este sentido, tengan cuidado siempre con lo que digan delante de un escritor, porque puede ser utilizado en vuestra contra. El escritor está ahí callado, no habla, pero está como el niño chico absorbiendo como una esponja, absorbiendo, y en cualquier momento puede salir. Así que cuando estén delante de un escritor, tengan cuidado, midan sus palabras, porque lo podrán ver reflejada en cualquier sitio. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribimos? A mí me han hecho esta pregunta muchas veces. ¿Por qué escribimos? Y muchos autores la han respondido de diversas maneras. Unos han dicho para que nos quieran más, para todo esto. Yo siempre respondo lo mismo. Yo escribo para espantar la soledad. Para espantar la soledad. Estoy leyendo ahora la última novela de Julio Llamazares, Vagalume, que es... Vagalume es ¿cómo es la palabra en gallego? Luciérnaga en gallego. Vagalume, luciérnaga en gallego. Y dice, es la novela, gracias, el narrador es un escritor.
Y hay una serie de reflexiones en torno a la literatura y al proceso de escribir que para mí la hacen muy sugerente y muy interesante, ¿no? Y dice en un momento determinado, dice Julio Llamazares, uno escribe o pinta porque se siente solo, no porque pretenda estarlo. Uno escribe o pinta porque se siente solo, no porque pretenda estarlo. Es decir, que escribir no es un modo de buscar la soledad, sino una forma de no sentirse solo. Y en este sentido yo me confirmo, yo escribo para espantar la soledad. Ahora bien, el escritor vive siempre una soledad tumultuosa. Está solo, pero al mismo tiempo está habitado por un clamor de voces. Está rodeado de gente, siempre, aunque esté solo. ¿Cómo se llega a ser escritor? ¿Es necesario publicar para ser escritor? Quizás no. Quizás el mejor escritor, quizás el mejor poeta, nunca ha publicado nada. No sé si conocen ustedes un cuento magnífico, extraordinario, de Borges, que se llama El milagro secreto. Borges nos cuenta ahí la historia de un escritor judío polaco que en la Segunda Guerra Mundial, cuando la invasión de Polonia por los nazis, el escritor se encontraba escribiendo una tragedia en la que llevaba muchísimo tiempo trabajando en ella. Pero es detenido y lo van a fusilar. Y en el momento en que lo van a fusilar, él está delante del pelotón de fusilamiento y él, que lleva muchísimo tiempo trabajando en su tragedia, lamenta que se va a ir del mundo sin haber concluido la tragedia. Y entonces desea fervientemente, poder vivir el tiempo suficiente para concluir la tragedia. Y en ese momento se produce la orden de fuego. Y entonces los fogonazos de los fusiles quedan detenidos en el aire. Una mosca que volaba queda también detenida en su vuelo. Un cigarrillo que hay en el suelo congela su humo. Y él se da cuenta de que todo está detenido, todo está paralizado. Él es el único que está viviendo allí. Y se da cuenta que se le ha concedido tiempo para terminar su obra. Y él entonces, allí delante del pelotón de fusilamiento que lo va a ejecutar, él tranquilamente va día tras día, va mentalmente escribiendo su obra. Hasta que al cabo de un año, cuando ya pone punto y final, se oye el estampido y cae muerto. Es el milagro secreto. A veces los buenos escritores no necesitan publicar, ni los buenos poetas, publicar para hacerlo. Es una labor laboriosa y callada, silenciosa y a veces ignorada. ¿Cuándo surge la vocación de escribir? ¿Cuándo me surgió a mí? A mí me surgió muy temprano. Yo a los 7 años ya tenía claro lo que quería ser en la vida. Yo quería ser poeta. Yo, como sabéis, nací en una aldea en Guadarranque. A los 5 o 6 años mis padres me pusieron a aprender a leer y a escribir con un guarda que había en el yacimiento de Cartella, que daba clase a los niños. Y recuerdo que tenía un cinturón de cuero ancho con una hebilla de bronce que pesaba 1 kilo. La ponía encima de la mesa y los niños estaban por las mesas, por las sillas, y de vez en cuando daba con la hebilla sobre el esto y saltaba a la mesa y saltábamos todos, ¿no? Bien, de esta forma espartana yo me inicié en la escritura. De tal manera que cuando yo entré a los 7 años en la escuela, yo ya sabía leer y escribir. Era un niño bastante repelente. Y lo pagué, luego lo pagué. Entonces en la escuela lo que se hacía era la plana, aquella plana caligráfica en la que había que hacer una letra, ¿verdad?, de monje muy esmerada, de escriba, unas cuentas de sumar, de restar, de multiplicar, de dividir, un dictado y ya está. Eso era lo que hacíamos. Entonces todos los chiquillos se daban prisa, porque por aquella época las dulces autoridades falangistas de San Roque
habían cogido un armario apolillado que les sobraba en algún sitio y se lo llevaron a Guadarranque con unos cuantos libros, los primeros libros que teníamos en la escuela. Y los libros eran los siguientes. Había un libro de barcos que causaba auténtico furor, desde barco antiguo hasta barco moderno. Otro libro de aviación, otro libro de máquina. Y había un cuarto libro. Y todos los niños garabateaban su plana para terminar cuanto antes y coger y ver en grupo los libros. Ellos cogían los libros de barco y todo eso. Yo, sin embargo, continuaba pausadamente haciendo mi plana, esmerándome en mi caligrafía preciosista, porque sabía que el libro que yo iba a coger no lo cogían ellos, lo dejaban siempre allí. Y cuando yo cogí aquel libro y lo abrí por primera vez y leí: en un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero es que paso la página y leo: con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no surca el mar sino vuela un velero bergantín. Bajéle el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única pata de la mar. Y yo dije, ¿qué forma de hablar es esta? Yo quiero hablar así. Esta música, ¿esto qué es? ¿No? Entonces me atreví a preguntárselo a mi maestra, y mi maestra me dijo que aquello era poesía, y que había 2 formas de escribir, la prosa y la poesía, y que en la prosa agotábamos el renglón hasta el final, pero que en la poesía nos quedábamos a la mitad, y que además la poesía tenía música. Y yo dije, pues esto es lo mío, yo quiero hablar así, Y desde entonces yo pugné, desde mi más tierna infancia, por ser poeta. Ya en la adolescencia aprendí a vivir como un poeta. Tenía que ser taciturno, triste, melancólico, silencioso, retraído y, sobre todo, muy importante, tener amores imposibles, amores desgraciados, amores no correspondidos. Con eso ya era un verdadero poeta. Pero claro, yo tenía la pose, pero no tenía la gracia, ni el genio, ni el don que tienen los poetas. Con lo cual, pronto me desilusioné y dije, bueno, no puedo ser poeta, voy a ser escritor entonces. Y al cabo del tiempo, pues terminando siendo escribidor, que es lo que soy actualmente en eso. Ahí me nació la vocación. Ahí me nació a mí la vocación, ¿no? En todo escritor late siempre el germen de una insatisfacción con la realidad que le rodea. El deseo de soslayar esa realidad con la contraposición de un mundo propio es lo que nos hace escribir, es lo que nos hace inventar. Por lo general, los escritores no estamos satisfechos con el mundo que nos rodea y tratamos de inventar otro mundo, un mundo alterno. Un escritor, en definitiva, no es nada más que un don nadie con ínfulas de demiurgo. Pero en definitiva un don nadie. Escribir es saber mentir con mucho detalle. Todo es falso, pero todo es al mismo tiempo verdadero. Todo es al mismo tiempo verdad. La ficción es una mentira que encubre una profunda verdad. El escritor es alguien que sabe mentir con muchísimo detalle para ser creíble. Esa cosa misteriosa que llamamos talento y genio no se suele dar entre los narradores. Sí suele darse entre los poetas y entre los músicos. Por ejemplo, Mozart, con 7 años, no solo escribía, sino que componía, ¿no? O los poetas simbolistas franceses, a una edad muy temprana, dejaron de escribir. Tenían el genio. Sin embargo, no hay un narrador, no hay un novelista precoz. No hay un novelista que a los 18 o 20 años haya escrito una obra magnífica. No. El narrador, el prosista, tiene que empeñarse en años de trabajo, en años de disciplina y perseverancia para poder empezar a escribir bien. Normalmente, las primeras novelas
suelen ser siempre bastante flojitas y suelen estar llenas de defectos. Son novelas de ensayo. Por lo tanto, no hay narradores precoces, no hay narradores tocados por un talento especial, como pueden ser los poetas o los músicos, sino que el trabajo de la narrativa exige del esfuerzo, del sacrificio, de la corrección, etc. Bien, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿para quién escribir? ¿Para quién escribimos? Yo particularmente no escribo para nadie. Yo únicamente escribo para el lector que hay en mí, para el lector que hay en mí, para ese impertinente que con desdén me habita. Escribo las historias que no encuentro. En este sentido, me gustaría leeros primero un texto de Marguerite Duras que dice sobre el tema de la escritura, cómo escribir, dice, hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que solo la escritura te salvará. No tener ningún argumento para el libro, ninguna idea de libro es encontrarse, volver a encontrarse delante de un libro. Una inmensidad vacía, un libro posible, delante de nada, delante de algo así como una escritura viva y desnuda, como terrible, terrible de superar. Creo que la persona que escribe no tiene idea respecto al libro, que tiene las manos vacías, la cabeza vacía y que de esa aventura del libro solo conoce la escritura seca y desnuda, sin futuro, sin eco, lejana, con sus reglas de oro elementales, la ortografía y el sentido. Y Juan Carlos Onetti, en otro texto muy breve, dice: no busquen ser originales. El ser distinto es inevitable cuando uno no se preocupa de serlo. No escriban jamás pensando en la crítica, en los amigos o parientes, en la dulce novia o esposa, ni siquiera en el lector hipotético. No sacrifiquen la sinceridad literaria a nada. Escriban siempre para ese otro, silencioso e implacable que llevamos dentro y no es posible engañar. Así que cuando yo escribo para mí, no escribo pensando en nadie más. Otro tema que nos podemos plantear en esta charla es de dónde salen las historias que cuentan las novelas o los relatos. ¿Cómo se le ocurren esas historias a un novelista? Flaubert tiene una novela que se llama, una de sus novelas primerizas, que se llama La tentación de San Antonio. Como ustedes saben, San Antonio era un eremita que vivía en una cueva y allí es asaltado, es tentado por los diablos, bien con formas sugerentes, bien con formas horrendas. Y una de esas formas es un animal mitológico, fantástico, horrendo, al que Flaubert llama el catoblepas. Luego Borges, en su manual de zoología fantástica, recoge a este animal también. El catoblepas es un animal fantástico que se alimenta de sí mismo. Cuando tiene hambre se devora a sí mismo. El catoblepas. Yo recuerdo una historia que me contaban mis tíos cuando iba a pescar con ellos en Guadarranque hace ya algunos años, bastante, y es que cogíamos de vez en cuando unos pulpos grandes a los que le faltaba una pata, 2 o 3. Y en el muñón de esa pata le estaba creciendo una patita muy pequeñita. Y yo entonces le preguntaba a mis tíos, ¿esto por qué? ¿Por qué le falta? Ellos me daban una respuesta fantástica. Posiblemente no fuera la cierta, no fuera esa la respuesta verdadera. Posiblemente en un enfrentamiento con un mero, con un congrio o con una morena habían perdido la pata. Pero ellos me daban una respuesta que a mí me satisfacía muchísimo más, porque era fantástica e increíble. Y me decían, es que los pulpos, cuando tienen hambre, se comen sus patas. El catoblepas.
hay que tener el catoblepas, el que se alimenta de sí mismo. Por lo tanto, el autor es alguien que se alimenta de su propia sustancia, se alimenta de sí mismo, se alimenta de lo que ha vivido. Es lo que Vargas Llosa, en un ensayo magnífico que dedicó a la obra de García Márquez y que no ha sido superado todavía, es García Márquez, Historia de un deicidio, él habla ahí de los demonios interiores. ¿Y qué son estos demonios interiores? Pues bien, estos demonios interiores son esos recuerdos, esas vivencias que tenemos, que nos ocurrió alguna vez, de pasada, de segunda mano, que la tenemos ahí arrinconada en nuestra memoria, que nunca nos acordamos de ella, pero que el escritor a la hora de escribir le surgen y los vuelca en la escritura. Son los demonios interiores. Por lo tanto, el escritor se alimenta de su propia sustancia. Es un pulpo, es el catoblepas que anunciara Flaubert. Luego viene la forma de la novela. Lo que una novela cuenta es inseparable de la manera en que está contada. Esta manera es lo que determina que la historia sea creíble o no. Lo que se cuenta, el modo en que se cuenta, debe constituir una indestructible unidad. Una novela es buena cuando, gracias a la eficacia de su forma, ha sido dotada de un poder irresistible de persuasión. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, voy a escribir una novela, se me ha ocurrido una novela, sobre un viajante de comercio, gris, rutinario, que una noche se acuesta y por la mañana amanece convertido en un gigante insecto, una gran cucaracha encima de la cama. Y ustedes me dirán, pues vaya tontería. Este argumento así contado no creo que pueda cautivar a nadie. Eso es una tontería. Sin embargo, cuando Kafka nos lo cuenta en La Metamorfosis, usa la forma correcta, usa las palabras adecuadas y no solo no lo creemos, sino que dudamos que no pueda ser de otra manera. No, es que se ha convertido en una cucaracha y eso no admite discusión. Ni siquiera nos planteamos que eso no pueda ser, ¿no? La forma, a su vez, está compuesta, tiene dos elementos, que son el estilo y el orden. El estilo se refiere a las palabras, a la escritura con que está narrada la historia. Y el orden a la organización de los materiales. Y en esos materiales intervienen el narrador, el espacio y el tiempo narrativo. El estilo es la manera en que el narrador elige y organiza el lenguaje. Ahora bien, el lenguaje no puede estar disociado de lo que se cuenta. El lenguaje tiene que ser coherente con lo que se cuenta. Y a mí me ha ocurrido, recientemente me ha ocurrido, he tenido esa experiencia con la última novela que he escrito, que he terminado y que aún estoy corrigiendo, Los Exámetros Perdidos. Es una novela que transcurre finales del siglo XIX, las primeras escenas, primeros capítulos finales del siglo XIX, último tercio del siglo XIX, y allí hay una escena en la que una sirvienta se le cae al suelo un bote de amoníaco, se revienta el bote de amoníaco y un olor, como sabéis que huele el amoníaco, ¿no? Y en otra escena más adelante está planchando y conforme plancha hay un olor a talco en la habitación. Yo escribí eso. Pero cuando me he puesto a corregir me di cuenta, digo, cuidado, es que no podía oler ni a amoníaco ni a talco, porque no se producía industrialmente todavía. El amoníaco y el talco empiezan a producirse industrialmente a principios del siglo XX. Se conocían como elementos químicos y mineralógicos se conocían, pero no podía tener un bote de amoníaco en la mano. Por lo tanto, ahí vemos cómo el lenguaje tiene que ser coherente con la historia que estamos contando, porque en algún momento podemos utilizar palabras que no, de ningún modo, bien, ¿no? Flaubert es el creador de la novela moderna, ¿no? Y él tenía la obsesión por encontrar siempre la palabra justa, la palabra exacta. Y es obligación de todo escritor encontrar esa palabra justa. Ahora bien, ¿cómo se sabe cuando hemos encontrado la palabra justa? Muy sencillo, lo dice el oído. El oído.
Cuando suena bien es cuando hemos encontrado la palabra justa. Y ese ajuste perfecto entre forma y fondo, esa armonía, es lo que se llama eufonía. Es cuando suena bien. Dicen que Flaubert tenía la costumbre de escribir y por las tardes se bajaba con la hoja que había escrito a una plaza que había frente a su casa y paseando leía la hoja en voz alta. Si no la sonaba bien, la tiraba y se ponía a escribir de nuevo. Y no la daba por buena hasta que no le sonaba bien, hasta que no había eufonía. En mi caso, yo no considero una novela terminada hasta que no está publicada y pasa a manos de los lectores. Mientras tanto, se pone siempre esa labor obsesiva, calamitosa, de reescribir, de corregir, de volver a reescribir y volver a corregir. Y eso es tan cansino que a veces, después de tantas horas de trabajo, uno termina no haciendo nada. Oscar Wilde decía, refiriéndose a este proceso de reescritura agotador que tiene todo original, decía, he puesto una coma por la mañana y la he quitado por la tarde. O sea que a veces, y nada, ¿no? Bien, otro aspecto importante del proceso literario es la técnica. No bastan solo buenas palabras para contar una historia, sino que hay que tener técnica, además, para contarla, conocer un poco la técnica. Y esa técnica consta de 4 elementos: el narrador, el espacio, el tiempo y el nivel de realidad. El narrador y el espacio conforman lo que se llama el punto de vista espacial, mientras que el tiempo y el nivel de realidad el punto de vista temporal. El narrador es el personaje más importante de la novela. Es el director, el que en cierta forma dependen todos los demás. El narrador dirige. Un malentendido frecuente consiste en confundir al narrador con el autor. Y no es lo mismo. No es lo mismo. El narrador es quien cuenta la historia. Quien cuenta la historia. El escritor es quien la escribe. Yo soy el escritor, pero la historia que estoy escribiendo la está narrando un niño, que era negrito y yo no lo sabía. No es la misma persona. No hay que confundir, por lo tanto, al narrador con el autor, ni siquiera cuando el relato es en primera persona. Y yo en esto he tenido alguna experiencia un poco desagradable. Recuerdo una novela mía, la que yo considero mi mejor novela y que ha sido mi más rotundo fracaso, porque se vendieron 40 ejemplares, estaba contada por un señor en primera persona. De esos 40 ejemplares, se vendieron 40 ejemplares, lo leerían la mitad y la mitad de lo que lo leyeron me retiraron el habla, la palabra, porque pensaban que yo era el que había dicho aquello y no se daban cuenta que no lo decía yo, que lo decía el narrador. Estaban confundiendo narrador con autor. En este caso, el autor actúa como amanuense de lo que le dicta el narrador, pero quien cuenta la historia es el narrador. Un narrador es un ser hecho de palabras, no es de carne y hueso, como suele ser el escritor. El narrador vive mientras se está contando la historia, pero cuando termina la novela, el narrador desaparece, mientras que el autor por suerte, tiene vida después de construir la novela. Por suerte tiene vida, ¿no? Uno de los problemas más importantes que debe plantearse el autor a la hora de escribir una novela, un relato, es quién va a contar la historia. Hay 2 opciones fundamentales, hay varias más, pero las 2 fundamentales son: se puede contar en primera persona o se puede contar en tercera persona. Primera persona del singular. Yo, ¿verdad?, cuento la historia. Un niño, una mujer, el que sea. Ofrece un punto de vista muy personal, el mío, nada más. En cambio, la tercera persona del singular es el llamado narrador omnisciente. Este lo ve todo, este lo sabe todo, este sabe lo que piensan todos los personajes, este sabe lo que dicen, este sabe lo que van a hacer. Es el demiurgo, tercera persona del singular, narrador omnisciente. El Quijote, por ejemplo, empieza en primera persona, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Primera persona, y rápidamente salta a la tercera. Moby Dick también. Recordamos el comienzo de Moby Dick. Llamadme Ismael. Comienza así. Es raro que una novela tenga un solo narrador. Lo más común es que tenga varios y que vayan saltando de un narrador a otro, ¿no?
Eso ocurre con Cervantes, que empieza con primera persona, el Quijote empieza en primera persona y luego sigue con la tercera, luego retoma la primera más adelante, ocurre con Flaubert, ocurre con Melville. El narrador de en primera persona no siempre tiene por qué ser en singular. Puede ser un narrador en primera persona del plural. Esto es más inusual, pero también se da. De hecho, yo me voy a permitir una pequeña osadía esta tarde y le voy a leer algo que es una primicia. Es el comienzo de mi nueva novela, Los exámetros perdidos. Es un folio y medio. Está escrito en primera persona del plural. Hay un grupo, que es el que habla. Hay una comunidad. Está relatado desde una comunidad. Fíjense en el nos, que se repite. Nos dijeron que allá por los confines de la tierra, en un paraje ignoto donde se desfonda el mundo, se desvanece la geografía y extravían su nombre los mapas, allí mismo, en medio de ninguna parte, existía una aldea arcaica asentada junto a la desembocadura de un río de aguas mansas y orillas de cieno verdecida de algas, sosas y juncos, habitada por la inocencia de unos seres simples, herederos directos del paraíso, ignorantes, por tanto, de toda maldad. Nos dijeron también que si afrontábamos la travesía y seguíamos puntualmente estas indicaciones, corríamos el riesgo de llegar a ningún sitio. Eso nos dijeron. Y que después de haber llegado, quizá nos embargara la desazón de estar en medio de la nada, perdidos para siempre en la terra ignota, en el hueco sin grafía de ningún mapa. Se encontrarán entonces en la plena mancha blanca de un papel sin nombre, un lugar que no existe. Así nos dijeron. Y también nos advirtieron que los pocos que lo habían intentado, aconsejados por la prudencia, volvieron agotados en unos días o acertaron a regresar exhaustos en unas semanas, trastornados por el reconcomio de la soledad y el delirio de los espejismos. O al cabo del tiempo, ante la falta de noticias, habían desaparecido ya de la esperanza de sus allegados, porque allá, nos dijeron, era donde se asentaba el olvido y no había nada por lo que mereciera la pena extraviarse y desaparecer para siempre del mundo y de la memoria de los hombres. Y también nos dijeron que habríamos de caminar sin desmayo hasta el borde extremo de la tierra, hasta el abismo del mar océano, allí donde el muro se interrumpe y concluye de golpe en un tajo. Pues un poco más allá de donde estábamos ahora mismo, era donde se entreveraban y desaparecían las sendas que agotan el poniente, se desflecaba el paisaje, crecían como fortalezas inexpugnables los montes y se precipitaban en abismo de cascada los mares. Y que una vez vislumbrado el barranco de ese precipicio sin fondo, ya era imposible regresar, pues hasta las aves ignoraban los caminos de retorno. Todo eso nos dijeron con el énfasis persuasivo de una convicción premonitoria, como si un último esfuerzo intentaran en vano disuadirnos de nuestro empeño para salvarnos la vida. Hay un grupo que cuenta una historia, aún no se sabe qué grupo es ni por qué la cuenta, pero es un grupo, primera persona del plural. El tiempo en el que transcurren las novelas es también una ficción. Hay un tiempo cronológico y un tiempo psicológico. Hay un tiempo cronológico que es mensurable, que podemos medir. Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Y hay un tiempo psicológico que es inconmensurable, no lo podemos medir. Depende de cómo nos encontremos, a veces de nuestro estado de ánimo. Si estamos tristes, si estamos afligidos, si nos duele algo, si estamos enfermos, si estamos en un velatorio, el tiempo se detiene, se demora, pasa lentamente. Mientras que cuando estamos alegres, estamos contentos, estamos divirtiéndonos, estamos pasándonoslo bien, el tiempo vuela. Uno mira el reloj y dice, uy, qué tarde ya es la hora. Bien, el de las novelas es un tiempo construido a partir del tiempo psicológico. Un tiempo subjetivo que la artesanía del escritor da apariencia de objetividad. Hay un relato
muy bueno también, de un escritor norteamericano, Ambrose Bierce, del siglo XIX, que se llama Un suceso en el puente del riachuelo del Búho. Y cuenta la siguiente historia. Un oficial, un terrateniente oficial del ejército confederado va a atentar contra un tren. Es descubierto, es capturado y lo condenan a muerte. Lo van a ahorcar. Lo van a ahorcar en el puente. Lo van a dejar caer por el puente con la horca. En ese momento en que le ponen la horca en el cuello, él piensa en su mujer, piensa en su vida, lo feliz que podría haber sido en su hacienda, con su mujer, con su vida, con todo esto, y está arrepentido. Y entonces, cuando lo dejan caer, la fortuna quiere que se rompa la cuerda y él caiga al agua. Y la corriente lo arrastra, se lo lleva. Y como puede, él va salvando los disparos que le hacen desde arriba. Como puede, llega al final y ya llega a la orilla, escapa y empieza a correr hacia su casa. Empieza a correr, porque él sabe que si llega a su casa con su mujer estará salvado. Y atraviesa el bosque y la pradera y ya ve al fondo su casa. Y cuando va llegando a ella, ve a su mujer en el salón. Y cuando entra en el salón y la va a abrazar, es cuando el nudo se corre y él muere definitivamente. Todo el relato transcurre en una fracción de segundo. Es por lo tanto un tiempo absolutamente subjetivo, pero hemos creído que era un tiempo real. Es el milagro secreto también. Hay también el Ulises, de Joyce. Ulises de Joyce tiene 2 volúmenes de 300 y pico de páginas cada uno, son 600 y pico de páginas, 700, depende de la edición. Por muy rápido que uno lea, es imposible leerse el Ulises en 12 horas, enterándose. Ese es el tiempo real en que transcurre la novela. Joyce relata la vida de Bloom en 12 horas a lo largo de un día. Y sin embargo nosotros vamos a tardar en leerla una semana. Luego hay también un empleo subjetivo del tiempo que nos hace, la maestría del narrador nos hace creer que es algo real. Hay también planteamientos muy originales de esto. Por ejemplo, hay un cuento muy fantástico cuando digo fantástico quiero decir extraordinario, de Alejo Carpentier, que se llama Regreso a la semilla, y que está contado del presente hacia el pasado. Del presente remontándose hacia el origen, hacia la semilla. Otro cuento de Lauren Stern, Tristan Shandy, que empieza contando la historia de alguien que todavía no ha nacido. O El tambor de hojalata de Günter Grass, del que antes hablábamos. El tiempo transcurre normalmente para todo el mundo, menos para el niño, el protagonista, que decide no crecer y paraliza el tiempo y se mantiene en una especie de niñez eterna. Esos son algunos ejemplos de empleo del tiempo, ¿no?, que hay en la literatura. Ahora bien, para mí yo le doy siempre una importancia especial al principio. Para mí el principio es fundamental. Y me cuesta a veces me cuesta días encontrar la frase con la que debo arrancar o el párrafo con el que debo arrancar. A veces me cuesta días, me cuesta semanas, a veces meses, en el caso de una novela. Es más, a veces tengo el cuento ya totalmente escrito, pero como no encuentro el principio, la frase de arranque, no lo escribo. No soy capaz de escribirlo hasta que encuentro la frase de arranque. ¿Por qué? Porque es lo más importante de todo escrito. Cuando vamos a la librería y cogemos el libro, lo primero que vemos es la portada y el título. Inmediatamente nos vamos atrás. Y luego nos vamos al principio y leemos 2 o 3 frases. Si esas 2 o 3 frases logran atraparnos, nos llevamos el libro. Si no logran atraparnos, dejamos el libro allí. Por eso es tan importante el principio, ¿no?, de todo relato. Quería leerle algunos principios míos, pero lo voy a dejar. Voy a leerle un principio, voy a leerle un principio en el que, de alguna manera,
de alguna manera, el principio determina también el final. Por eso la importancia de las palabras iniciales. Es un cuento muy pequeñito, está recogido en este libro, Cuento urgente para un tiempo lento, que muchos de vosotros ya conocéis. Es un cuento pequeñísimo, se llama Maratón. Y dice así: concertados por un designio arcano. 5 palabras. Concertados por un designio arcano. Vamos a prestar atención porque nos va a explicar el final. Concertados por un designio arcano, ambos comenzaron la marcha al unísono. Viajaban de noche y descansaban de día. Sortearon llanos y montes, bosques y páramos, valles y mesetas, suaves praderas o encrespados caminos. Tardaron días, meses, años en completar el trayecto. En muchas ocasiones se dejaron ganar por el desaliento y pensaron que no lo conseguirían. No llegaremos, se lamentaban jadeantes mientras enfilaban el repecho de un risco con tenaz empeño. Por fin, un día, exhaustos, agotados y enflaquecidos, después de no se sabe cuántas jornadas, lo consiguieron. Los 2 caracoles lograron llegar a su destino justo antes de que Noé cerrara las compuertas del arca. Concertados por un designio arcano. No se sabe quién les dijo que se pusiera en marcha, el designio arcano, ¿no? Luego están los finales. Los finales son sobrevenidos. El relato, la novela nos va llevando al final de una manera sobrevenida. Y puede haber siempre 2 tipos de finales, uno abierto y otro cerrado. Un final abierto es ese final en el que el lector puede sacar sus conclusiones. Puede decir, pues ha ocurrido esto o ha ocurrido lo otro. Ahí el autor se deshace. Deja toda la responsabilidad al lector o a la lectora, que él le ponga el final, la interprete el final. Y el otro final es un final cerrado, contundente, como un puñetazo, no hay interpretación. Os voy a leer un ejemplo de un final abierto y un final cerrado. Primero es un cuento que ya conocéis todos también, los que han leído este libro. No solo es un final abierto, sino un final que se presta al debate. De tan abierto que es, se presta al debate. El reino de las 7 fuentes. Viajó hasta los confines del orbe para conocer el reino de las 7 fuentes. Atraído por el misterio de sus aguas prodigiosas, se presentó en el palacio real. Allí fue recibido por el rey de los manantiales y éste le prometió que al día siguiente el ministro de las aguas en persona lo acompañaría al lugar, pero advirtiéndole de que una vez allí debía beber del agua de una de las fuentes, pues de no ser así, el maleficio que pesaba sobre la fuente haría que no pudiese abandonar el recinto con vida. Le preguntó entonces que si aún sabiendo eso, todavía estaba dispuesto a conocer el secreto de las fuentes. El viajero le confirmó que había atravesado el orbe para conocer ese secreto y no estaba dispuesto a renunciar a ello. Al día siguiente, guiado por el ministro y 2 edecanes, franquearon un recinto fortificado hasta llegar a una enorme peña de donde emanaban 7 caños. Cada caño estaba custodiado por un guardia al que había que pagar un doblón de oro antes de tomar el agua. Diversas filas de gente aguardaban su turno ante cada fuente. El ministro fue informándolo de las características y propiedades del agua de cada fuente. La primera era la fuente de la salud y concentraba ante ella a un gran gentío. Todo el que beba de sus aguas quedará sanado de toda dolencia si la tuviere y vivirá una vida saludable sin ser afectado nunca por la menor quejumbre o malestar, pero verá su vida acortada en 5 años, dijo el ministro. La segunda era la fuente de la belleza, anunció. Concentraba también a un gran número de personas. Todo aquel que pruebe sus aguas gozará en poco tiempo de una belleza y hermosura admirada por todos, dijo el ministro.
excepto por la persona a la que ame, que lo verá en cambio aborrecible. Ante la tercera fuente también había una gran fila de gente aguardándolo. Era la fuente de la juventud. Todo el que beba de sus aguas se mantendrá en apariencia joven mientras viva, pero a medida que se fortalezca su juventud, perderá agilidad hasta haber deteriorado y entorpecido sus movimientos como los de un anciano prematuro. La cuarta fuente era una de las que más gente concentraba, era la fuente del amor, anunció el ministro. Todo el que pruebe sus aguas adquirirá la prodigiosa facultad de enamorar y seducir a toda persona con la que trate, excepto a la persona de la que se enamore, de la que solo obtendrá su repudio. La quinta fuente, ante la que permanecía un guardia con un saco repleto de doblones de oro, era la fuente de la felicidad. Todo el que pruebe sus aguas se sentirá feliz para siempre y hará partícipe de esa felicidad a todos cuantos trate, excepto a la mujer o al marido con el que conviva, que se sentirá desgraciado a su lado. La sexta fuente concentraba muy poca gente, apenas 2 o 3 que parecían además bastante indecisos. Es la fuente de la sabiduría, dijo el ministro. Aquel que pruebe sus aguas desarrollará una extrema lucidez y concitará la admiración de todos por su gran sabiduría. Pero esa prodigiosa facultad de saber, conocer y asombrar lo llevará a determinar la fecha inapelable de su propia muerte, y eso quizá lo torture y le haga infeliz. Por eso nuestro reino está lleno de gente felices, pero ignorantes, completó el ministro. La séptima fuente era la más humilde y pobre de todas. No tenía guardias que la custodiasen y nadie aguardaba ante ella. El viajero se extrañó y quiso saber, ¿y en esta fuente por qué no hay guardias ni gente? Es la fuente de la verdad, dijo el ministro. Sus aguas son gratuitas, pero a nadie interesa. Quien la bebe desarrolla la facultad incómoda de decir siempre la verdad a todo el mundo. Pero nadie desea escuchar siempre la verdad, así que los pocos que la han bebido han merecido el repudio y el ostracismo, han llevado una vida solitaria y han muerto en el abandono más absoluto. La verdad puede ser hermosa, pero no siempre deseable, y a veces se convierte en algo horrendo e insoportable. Todos nos hemos habituado a vivir en el halago, en la impostura y en la farsa, y la lisonja y la adoración se han convertido en las cualidades más requeridas de nuestros cortesanos y amistades. El viajero quedó por un instante pensativo. Luego preguntó, ¿y puesto que tengo recursos para ello, puedo beber del agua de varias fuentes? Oh, no, querido amigo, eso es lo que desearíamos todos, aclaró el ministro. Pero en la vida siempre hay que elegir entre una cosa u otra. Elegir es renunciar, pues cada vez que nos decidimos por algo desechamos otras tantas cosas. Así dedicamos años y esfuerzo en ser de una manera o de otra, pues todo no lo podemos conseguir. Y así estas fuentes, si tienen capacidad prodigiosa para concedernos algo por separado, no se pueden juntar sus aguas, pues el agua de una se convierte en veneno mortal si se prueba la de otra. Es más, al juntarse todas las aguas de esta fuente forman, como veis, un río, pero nadie puede beber de ese río, pues aquí es conocido por el río Leteo o del olvido, y sus aguas no albergan vida alguna. Y aquellos pocos que por ignorancia o error la han bebido, se les empieza a morir paulatinamente los recuerdos y las emociones, hasta quedar reducido a fantasmas que vagan con la mirada desfondada y vacía, sin reconocer a nada ni a nadie, ni recordar tampoco su propio nombre. Un famoso viajero austríaco fue el primero en cometer ese error. Herr Alzheimer se llamaba. El viajero quedó nuevamente pensativo, pero el ministro lo sustrajo pronto de sus cavilaciones. Bien, llegado a este punto sabéis que debéis probar el agua de alguna de las fuentes para poder abandonar el recinto con vida, advirtió el ministro de las aguas. Y ahora que ya conocéis todo, sus efectos e inconvenientes, decidme pues, ¿de qué fuente beberéis? ¿De qué fuente bebería cada uno de vosotros? ¿De qué fuente beberías tú, noble lector? El final ya lo pone cada uno. Es un final abierto. Cada uno lo pone. Leo un penúltimo texto que es, ¿vamos muy mal? ¿Estamos cansados, agotados? Un texto de un final cerrado, totalmente cerrado. Este lo he escrito recientemente, no está incluido en ningún libro. Lleva por título
un sueño pitagórico. No soñó con ello más allá de 3 veces, aunque sí las suficientes para condicionar toda su vida. Debo decir que este cuento lo escribí en noviembre, lo puse en mi Facebook, lo vieron en Radio Algeciras y lo locutaron en Navidad, porque decía, como viene lo de la Navidad, viene lo de los números y eso, y lo locutaron y salió. Posiblemente alguien lo haya escuchado en Radio Algeciras. No soñó con ello más allá de 3 veces, aunque sí las suficientes para condicionar toda su vida. La primera vez fue al final de la adolescencia. Fue un sueño raro e inquietante, producto quizás de una mala digestión, pensó, lleno de imágenes confusas que no podía explicar, salvo que al final, como una revelación premonitoria, aparecía el número 4138. En el sueño lo percibió tan claro y nítido que nada más despertar lo anotó para que no se le olvidase. Quiso creer, con esa fuerza motivadora que tienen los sueños, que se trataba de algún augurio, una señal benefactora, y con esa certidumbre convenció a sus padres de que jugasen a ese número en la lotería. Los padres, entusiasmados por las facultades proféticas del hijo, apostaron con entusiasmo a aquel número, pero conforme pasaban los meses se fueron desilusionando hasta que finalmente se olvidaron de jugar a medida que los invadía la certeza de que su hijo no tenía ningún futuro como vidente. La segunda vez, al filo de la juventud, cuando ya se había olvidado del número y del sueño, fue asaltado nuevamente por el confuso marasmo de aquellas imágenes inquietantes que al final, como fruto de una destilación onírica, volvían a revelarle el mismo número, 4138. Esta vez no necesitó anotarlo para acordarse, pues a partir de entonces la cifra se hizo tan obsesiva que concluyó determinando su futuro. Intuyó el mensaje de alguna clave intrínseca que debía descifrar, y a ello consagró sus estudios y su vida. Se inició en el mundo aleatorio del cálculo, las probabilidades aritméticas y los enigmas cifrados de la cábala. Rastreó los inicios de la numerología y sus implicaciones astrológicas. Se sumergió en la especulación hermética de los símbolos y los metales, y cada cosa le remitía a un nuevo universo de sabores recónditos y olvidados, pero no logró descifrar nada, tan solo el convencimiento cada vez más afianzado de que Dios no se expresaba con la arbitrariedad de las palabras, sino con la exacta precisión de los números. Hasta incurrió en el delirio de su esfuerzo, en el ingenio pueril de sustituir cada cifra por su equivalente numérico en el abecedario, y así se encontró por primera vez con 4 letras impenetrables, D-A-C-H, DAX, sin saber si se trataba de un acrónimo, un acróstico, unas siglas o una simple abreviatura. Probó a ensayar su desciframiento e interpretación en varias lenguas, pero no obtuvo resultados satisfactorios. Al final, después de muchos años, lamentó el haber pasado su vida obcecado en el laberinto pitagórico de un sueño recurrente. Decidió olvidarse de todo ello y en ese arduo empeño obtuvo algunos atisbos de felicidad. Sin embargo, algunos años después, rehecho ya de la muerte de sus padres, volvió de nuevo, con más nitidez que nunca, la pesadilla de las imágenes desasosegantes, y se vio a sí mismo en el mundo gris de una turba laberíntica de seres famélicos y desesperanzados, y de nuevo se sintió marcado por el número persistente. No tuvo mucho tiempo para extraviarse en nuevas interpretaciones, pues unos meses después fue detenido, despojado de su personalidad y vestido con un uniforme a raya en cuyo pecho figuraba el número 4138, que lo distinguía como anónimo prisionero del campo de exterminio de Dachau. Dios también es preciso en el delirio de sus crueldades. No hay interpretación, es lo que es. Cinco minutos y le leo un texto. Estamos en el día del libro. Me gustaría festejarlo con un texto dedicado al libro. Es del libro, de mi penúltimo libro, Tratado contra los libros, Tratado contra los libros. Es una serie de relatos en la que los protagonistas es en primer o segundo término el libro. Lo malo que es el libro, lo peligroso, ¿verdad?, lo perseguido, los libros que han sido quemados, fusilados, etc. Todos son contra los libros, excepto el último relato, que se llama El libro Instrucciones de Uso,
en el que se hace un alegato del libro y de la lectura, la defensa de la lectura. Esto es un fragmento de ahí. A mí me preguntan muchas veces, ¿cuáles son tus influencias? ¿Qué te influye a ti a la hora de escribir? Digo, a mí me influye todo lo que leo. Incluso cuando leo un prospecto de medicina me influye también. Prospecto de unas pastillas. Y este está escrito en forma del prospecto de unas pastillas. Es un fragmento, no es el cuento. Está escrito en la mitad del cuento, ¿no? Dice, no encuentro mi voz. La dejé anoche, al acostarme junto a mis gafas y el libro cerrado. Tampoco era mía, sino prestada por no sé quién, tomada quizá de los mercados de alguna página exquisita. Una voz balbuciente que ensayaba poner nombre a las cosas. He revuelto la casa, armarios y cajones buscándola. He mirado frente al espejo, pero mi voz no aparece. Si apareciera sobre una repisa o al pie de un florero, la acomodaría de nuevo a mis labios y ensayaría tu nombre en sombra para que la sombra se iluminara y mi voz encontrara en los ecos de tu nombre su verdadero eco. Acudí al médico. Le escribo sobre un papel mi dolencia. Me receta un libro cada 8 horas. Lo compro. Llego a casa y leo el prospecto. Indicaciones. Especialmente indicado en las afecciones leves, moderadas y graves de ignorancia, fanatismo, intolerancia y embotamiento cerebral, que curse con episodios de racismo, xenofobia, machismo, fascismo y otros ismos con fobia. Dosificación. Administrese a discreción, cuantas veces sea preciso, bien por vía oral o intravenosa, por la mañana, a media mañana, en la sobremesa, a media tarde, por la noche, especialmente cuando se va a la cama. Acostarse con un libro tiene un delicioso toque de lujuria y estimula los sueños. Advertencias y precauciones. Nunca tome un libro si padece de opiniones obtrusivas y cerriles. Podría contagiar al libro. En caso de reacción alérgica, pruebe con otro, pero nunca deje de tomarse su dosis diaria. Interacciones. Durante el tratamiento, absténgase de las televisiones, de la radio y otros escándalos mediáticos y virtuales que pueden interferir y anular sus efectos. Embarazo y lactancia. No es necesario consultar a su médico. La práctica clínica ha demostrado que el libro está especialmente indicado en periodos de embarazo y lactancia, garantizando tanto la salud mental de la madre como la del feto o bebé. Conducción y uso de máquinas. El libro produce lucidez que no afecta a su capacidad de conducir. No obstante, se recomienda no leer mientras se conduce o se maneja maquinaria, pero se aconseja no olvidar el libro que se tiene en mente. Toma con alimentos, bebidas y alcohol. Nada de esto afectará a la toma, al contrario, podrá hacer la lectura más relajada. ¿Cómo tomarlo? El libro se puede tomar en ayunas, con las comidas o después de estas. Tanto por la mañana como por la noche su efecto es el mismo. También es indiferente la posición, ya sea tumbado, sentado, de pie o haciendo el pino. Nada de eso aminora sus efectos. Si toma una dosis mayor de la que debe. La sobredosis nunca representa una amenaza. Al contrario, suele aumentar los niveles de lucidez, sabiduría, conocimiento y capacidad de expresión. No es cierto eso de que todo el que lee mucho se vuelva loco. Eso suelen mantenerlo, curiosamente, aquellos que leen poco o nada y que por lo mismo ya vienen defectuosos de serie. Si olvidó realizar una toma, no pasa nada. Tómese la siguiente en cuanto le sea posible, aunque se le junte con el horario de la próxima. En caso de olvidar una toma, puede administrarse seguido una dosis doble. Los efectos son los mismos. No suelen darse casos por intoxicación ni sobredosis. Se interrumpe el tratamiento. Puede presentar un cuadro clínico de dependencia y rebote, manifiesto en desvalimiento agudo, ansiedad, trastorno, temblores e indigencia mental que cursa con un síndrome de estulticia e ignorancia repetitiva. Vuelva a continuar con el tratamiento en cuanto le sea posible. Posibles efectos adversos, muy frecuentes, afectan a 9 de cada 10. El libro suele enseñarnos a escribir y expresarnos mejor y con más eficacia. Elimina con facilidad y sin dolor las faltas de ortografía como si fuesen cálculos renales. Nos entretiene, enseña e ilustra.
Combate el dogmatismo, la intolerancia y las pamplinas. No cursa efecto placebo, es decir, es preferible administrar un libro antes que el marca. Frecuentes, afecta a 8 de cada 10. Elimina el colesterol mental. Cultiva nuestra mente y pule nuestra inteligencia. Nos ayuda a pensar por nosotros mismos. Mejora nuestras ideas y ordena nuestros pensamientos. Poco frecuente, efectos poco frecuentes. Afecta a 7 de cada 10. Suele generar ideas nuevas y pensamientos brillantes. Aumenta nuestra capacidad intelectual. Nos dota de destrezas analíticas y eficacia expresiva. Efectos de frecuencia desconocida. No puede estimarse a partir de los datos clínicos disponibles, pero en algunos casos se ha mostrado que lectores voraces y dotados de una insatisfacción vital concluyen también escribiendo libros. Comunicación de efectos adversos. Si experimenta cualquiera de estas reacciones adversas u otras no mencionadas, comuníqueselo inmediatamente a su librero de guardia o bibliotecario de zona. Él sabrá recetarle otro libro más adecuado a su patología. Conservación. Manténgase en un lugar seco y fresco, no expuesto a la luz solar, alejado de cualquier foco de humedad o calor excesivo, apartado de las dictaduras de cualquier signo y de los dogmatismos religiosos en general. Donde mejor y más a gusto se suele encontrar, según ha demostrado la práctica, es en nuestras manos. Composición. Finalmente, composición. Suele estar compuesto por un conjunto indefinido de letras y palabras unidas de forma eficaz y armoniosa, expuestas en una serie de páginas de papel ensambladas artísticamente entre dos tapas y un lomo. Puede o no llevar ilustraciones, pero siempre nos lleva al deleite y a la formación, pues contiene altas dosis de magia e innumerables tesoros ocultos. Muchísimas gracias por vuestra atención y amabilidad.